muchas felicidades por este día que ya celebramos del viernes y damos gracias a Dios por los Estados Unidos de América. Todos hemos sido muy favorecidos por Dios y por su gracia y por su misericordia de estar en este país y de recibir los beneficios de uno de los países más justos de la tierra. Y cuando yo fui a buscar mi ciudadanía en el 5º año de vivir aquí con residencia, se me dijo que debía prometer lealtad a los Estados Unidos. Y este es un voto de lealtad que todos nosotros que somos ciudadanos hemos dicho. Y dice así: yo prometo lealtad a la bandera de los Estados Unidos de América, a la república que representa una nación bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos. De esta frase de lealtad, yo he tomado la siguiente: una nación bajo Dios. ¿Ustedes saben quién escribió este juramento? Este juramento fue escrito originalmente en el 1892 por Francis Bellamy y se recitaba sin la frase under God, es decir, bajo Dios. Pero luego en el 54, durante la Guerra Fría, como un acto de patriotismo americano y en un esfuerzo consistente de diferenciar los Estados Unidos de las naciones comunistas, se incorporó esto, under God, para decirnos que nosotros, a diferencia de ellos, creemos en la existencia de Dios. Ahora bien, cada uno de nosotros recitamos esto y las personas con ello muestran su compromiso y devoción a los valores de la cultura americana que nos representan. La mención de una nación bajo Dios se puede interpretar de varias maneras, pero es una declaración de fe cultural americana y de una historia donde el cristianismo ha dejado su huella más profunda. Pero el hecho de una declaración, una nación bajo Dios, y que esa declaración represente una fe cultural, no quiere decir necesariamente que seamos una nación que vivamos bajo el gobierno de Dios, ni que nuestros presidentes sucesivos estén procurando vivir bajo Dios sus propias vidas, familias y liderazgo. No obstante, a nosotros sí nos corresponde, como hijos de Dios, como soldados de Jesucristo, colaborar con Dios para traer a la nación debajo del gobierno de Dios, de tal manera que el reino de Dios se establezca en Estados Unidos de América y prospere para todas las naciones. Amén. Cuando yo meditaba en esto, encontré nuevamente el segundo libro de Reyes, capítulo 22, donde les pido por favor que abran su Biblia, la historia del rey Josías. Y con el rey Josías nosotros vamos a repasar, reflexionar, conversar felizmente de cómo colaborar con Dios para vivir en este propósito de traer a una nación bajo el gobierno de Dios. ¿Qué les parece? El versículo 1 dice así: cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Alaía de Boscat. ¿Por qué ustedes creen que se le está mencionando allí que era un niño de 8 años? Creo que en la palabra del Señor hay un común denominador, y es mostrar alguna limitación o debilidad en el hombre, con un propósito específico que les voy a decir seguidamente. Pero pensemos por ejemplo en los jueces. En los jueces hay jueces que tenían una mala reputación, como un hijo bastardo, como Jefté. Hay otros jueces que se le llama que era zurdo, para decir que era alguien diferente en su cultura, a diferencia de los demás. Hay otros jueces que, como Gedeón, eran miedosos,
tembloroso, y como tantos, por ejemplo Sansón, que Sansón sí era fuerte, pero tenía una gran debilidad, y es que él quería ir por donde quería ir, y en este caso rendir su consagración a una mujer. Entonces todos los grandes héroes en la Biblia, Dios no esconde sus pecados, Dios no esconde sus debilidades. Primero porque Dios es un Dios imparcial, de tal manera que no importa la posición que tengas, no importa la historia que tú tengas, no importa el nombre que tú tengas, ni todo lo bueno que hayas hecho, nada de eso te da un favoritismo ante la justicia de Dios. Dios es un Dios de equidad. Él es imparcial en su juicio, de tal manera que Él muestra al hombre tal y como es. No tiene por qué engañarse Él, ni engañar a nadie que lee la Biblia de que Él tiene superhombre. No, tenemos un super Dios. Ahora, lo siguiente es que en la debilidad del hombre, en la imposibilidad del hombre, en la limitación del hombre, se glorifica a Dios. Por tanto, esta es una primera verdad que quiero dejarte. Tu limitación para participar en el propósito de Dios no es un impedimento, sino una oportunidad para experimentar su gracia. Él era un niño de 8 años. Ninguno de nosotros votaría por un presidente de 8 años. No. No, nadie. Pero lo que nosotros vemos imposible, Dios lo hace posible, porque Él está escogiendo un niño para traer a una nación bajo su gobierno, para que entonces su gloria sea manifestada y los ojos de todos no estén en ese super rey, sino en el Dios que fue capaz de usar un niño para traer a toda una nación de regreso a su gobierno. ¿Qué les parece? Nuestras limitaciones nunca son impedimento para vivir en el propósito de Dios. Hoy, mírese en ese espejo imaginario y hágase esta pregunta. Al verte en este espejo, ¿qué puede ser un impedimento real para participar plenamente en el propósito de Dios? Algunos pueden decir que yo tengo 2 o 3 trabajos, ¿no es cierto? Uno puede decir que yo tengo 70 años. Otro puede decir que yo apenas me cayó una Biblia en la mano, yo no tengo mucho conocimiento. Todos podemos hallar, no uno, sino varios motivos para encontrar impedimentos para vivir en el propósito de Dios. Algunos pueden decir que mi familia, no, sí, el primer cristiano en la familia soy yo. Uno para hacer esto necesita una herencia familiar. Amado hermano, eso que tú llamas como limitación o impedimento es oportunidad. Porque cada vez que lo veas en tu espejo, tú debes ir a la oración. Y en tu debilidad se perfecciona el poder de Cristo. El versículo siguiente dice: e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Él tenía esa gran delimitación, era un niño, pero él tenía un gran carácter. Él fue obediente a Dios. La santidad personal es la única condición para ser usado por Dios en su propósito. Dios puede usar un niño. Lo que Dios no puede usar es un desobediente. Dios puede usar a un ignorante, pero Dios no puede usar un desobediente. Dios puede usar un incapaz, pero Dios no puede usar un desobediente. Dios es santo y Él ha determinado santificar los instrumentos que estarán en sus manos, de tal manera que tú puedes tener conocimiento, madurez,
experiencia, puedes tener talento, plataforma, posición, título, finanza, libertad. Pero si no eres santo, no califica para vivir en el propósito de Dios. Porque para vivir en el propósito de Dios, Dios te otorga poder y Dios no comparte su poder con aquel que no vive en santidad. Amado hermano, Él hizo lo recto delante de los ojos del Señor. No se apartó ni a derecha ni a izquierda. Cuando nosotros vemos la rectitud de la línea de la ley de Dios, si nosotros miráramos así, estar a la izquierda es quedarse por debajo, o irse por la derecha es irse por encima. Quedarse por debajo de la ley de Dios es liberalismo. Dios establece: no mentirás, no robarás, amarás a tu prójimo como a ti mismo, se ayudarán a llevar las cargas los unos a los otros. Quedarse por debajo de esa línea es pecado, es liberalismo. Es tomar liviana la ley de Dios. Pero hay algunos que no la toman liviana, sino que la toman muy en serio, si eso podría ser posible. Muy en serio, pero muy en serio. Y entonces no es lo que dice la ley de Dios, sino es que lo que dice la ley de Dios y tres cosas más por encima de la ley de Dios, no vaya a hacer que me deslice y caiga por debajo. Por ejemplo, en el tiempo de Jesús, hay hombres que decían: la ley dice honra, la línea, ¿verdad? Honra a tu padre y a tu madre. Esa es la línea. Honra a tu padre y a tu madre. Pero entonces los súper religiosos, los súper cristianos, esos súper decían: no, si tú dices el tiempo que tengo lo consagro para servir al Señor, ¿qué me dice, hermano? Tú estás libre de tu responsabilidad con tus padres. A ellos, ¿qué le dijo Jesús? Con sus mandamientos de hombre invalidan la ley de Dios, y le aplicó el pasaje, dice este pueblo de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. A ellos Jesús les dijo: ustedes cuelan el mosquito y se tragan un camello. ¿Qué quiso decir mi Dios Jesús? Ustedes están buscando ahí lo mínimo, la tilde, el punto, cayéndole atrás a la gente con una lupa, poniéndola debajo del microscopio para ver la pureza de sus intenciones, la pureza de sus pensamientos, obsesivo con la santidad de otra gente. Pero cuando se trataba de ellos, se tragaban un camello. ¿Qué decía Jesús de esa gente? Son sepulcros blanqueados. Por fuera pueden estar muy bien pintados, pero por dentro lo que están es lleno de huesos muertos. Ustedes son como los sepulcros. La gente camina por arriba de ustedes y no saben que lo que hay debajo esos son los super santos, los super religiosos. Amado hermano, este joven, este muchacho, ni se quedó por debajo, ni se fue por encima. No se apartó ni a derecha, no se apartó a izquierda, sino que se fue leal a la ley de Jehová. Su carácter entonces fue óptimo para que Dios le usara para grandes cosas. Quiere ser usado. Estoy hablando en serio, hermano. No estoy hablando como quien lee un periódico, sino estoy hablando un mensaje directo a ti personalmente, a tu corazón. Tú en serio quieres que Dios te use. Ese es el llamado de Dios. Dios quiere usarte a ti para que seas su colaborador, de tal manera que la nación venga bajo su gobierno. ¿Tú quieres ser parte de eso? No piense qué vas a aportar. Dios lo dará todo. Piensa en esto: ¿cómo me puedo santificar más? ¿Cómo puedo ser más santo? El versículo del 3 al 8 nos muestra a un Josías que ya con 18 años tenía un pequeño expediente hecho de amar la casa de Jehová y de querer restaurar la casa del Señor. Él había tenido un padre terrible. Búsquenlo luego. Un abuelo que empezó muy mal, pero se volvió al Señor al final. Antes de ello tuvo tatarabuelo y demás que eran pésimos.
Cuando tú ves toda la genealogía allí, había quizás en su familia 1, 2, 3 reyes así que sobresalieron, pero todos los demás eran. Cuando él puso su corazón para agradar a Dios, él miró el templo y por esa herencia espiritual, lo que había recibido de herencia en el templo era un templo destruido. Porque según era la espiritualidad del pueblo, era la casa donde se adoraba a Jehová. Esa casa estaba llena de grietas, las puertas destruidas. Yo me imagino aquel templo lleno de polvo y de todas las habitaciones llenas de harapos. ¿Por qué? Porque el corazón de ellos no estaba allí con el Señor. ¿Y qué quiso Él? Restaurar el templo. Los versículos del 3 al 8 nos dice algo así. Voy a leer algunos datos. Dijo él, y envió el rey a Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulam, escriba a la casa de Jehová, diciendo: ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo, los guardias de la puerta, que los pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a cargo el arreglo de la casa de Jehová, que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová, para reparar las grietas de la casa, los carpinteros, maestros, albañil, para comprar madera, piedra. Es decir, él estaba dando directrices para llevar adelante diligentemente un proyecto de restauración del edificio del templo. Y en esto él estaba de una manera pronta, cuando entonces allí alguien encuentra un libro. Le quitaron el polvo. Aquello no era un libro impreso a la manera de nuestro, con letras de derecha a izquierda, ni una página arriba de la otra, ni paginado. Rollos de quizás alguna piel de animal doméstico conocido, saturada, preparada, trabajada, bien fina, para hacer algo similar a una hoja de papel hecha de nosotros de los árboles, y escrita con tinta señalada para esta labor. Y nadie podría calcular los años de aquel rollo, ni de qué se trataba, de qué sería el libro de la biografía del sacerdote último. Y cuando lo abren, lo leen, que para eso son los libros y no para adorno en la casa, y se dieron cuenta que era el libro de la ley de Jehová. Más bien, tú me podrás decir luego, pero ellos hablan de manera singular, encontraron el libro. Sin embargo, los libros de la ley estaban escritos en diferentes tomos, pero ellos encontraron uno, y lo leyeron y se dieron cuenta que era la ley, era un libro de Moisés. La ley de Jehová estaba allí, y ellos la leyeron y dijeron: ¡wow! Descubrieron el libro. Nosotros nos podemos dar cuenta entonces cuán lejos estaba el corazón de la nación de Dios. Posiblemente, no, yo puedo estar casi convencido que ninguno de ellos, de los sacerdotes, ni levitas, de los encargados del templo, de los guardias de la puerta, habían leído en su vida la ley de Jehová, sino que la encontraron. ¿Tú se imaginas? Es fácil de imaginar. ¿Sabe por qué? Porque muchos de nosotros, aún luego de ser cristianos, sabiendo dónde está la Biblia, la tenemos perdida. Ellos encontraron este libro y lo trajeron al rey. Amado hermano, aquí tengo una gran verdad para usted. ¿Están listos? Lo extraordinario de vivir en el propósito de Dios se va a manifestar en tu vida en el servicio diligente de lo cotidiano y común. Cuando se le perdió la asna a Saúl, encontró un llamamiento. Cuando se le perdió la oveja a Moisés, encontró un llamamiento. Cuando estaban reparando el templo,
encontraron un tesoro: la ley de Jehová. Amado hermano, el hallazgo de la ley de Jehová fue el evento transformador, renovador, que motorizó el cambio de la nación en el tiempo de la generación de Josías. Pero ¿cuándo ocurrió eso extraordinario, ese evento extraordinario? Cuando simplemente estaba un rey y algunos siervos con un corazón humilde, sencillo, haciendo lo que sabían que debían hacer un día tras otro, hasta que les sorprendió lo extraordinario. Amado hermano, yo no sé si te has dado cuenta, en la vida de tener una saludable familia, un saludable matrimonio, aún una saludable iglesia, un saludable negocio, es una vida llena de rutina, de un día tras otro, un día tras otro, que tú necesitas mucha constancia y mucho amor para ser fiel en lo común y cotidiano, porque la rutina es uno de los desafíos más grandes de la salud de cualquier relación, de cualquier familia, de cualquier negocio y de cualquier iglesia. Porque cuando nos rendimos por la rutina, entonces perdemos nuestra lealtad. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Jesús dijo a sus discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Qué tienes que hacer? Velad y orad. Y mañana, velad y orad. Y pasado mañana, velad y orad. Y el fin de año, velad y orad. Porque el día que no veles y no ores, entrarás en tentación. Pero no hay otra cosa, no hay otra herramienta, no hay otro método. Orar sin cesar. Amado hermano, para que no pensemos que esto es solo de nosotros los cristianos. Cualquier soldado en el Army está, por ejemplo, en la Defensa Nacional, mirando un radar. No pasa nada. Y gracias a Dios que no pasa nada. Es 4 de julio. Quédate aquí que regreso. ¿Pasó algo? No pasó nada. Se fue a casa a dormir y regresa el otro día. ¿Y qué hace el otro día? El día que no mire el radar. Amado hermano, el deportista se levanta cada madrugada con la misma rutina. La calle para arriba y calle para abajo. Regresa a casa y hace lo mismo. No, hoy me voy a comer un McDonald's. Hoy tengo ganas de un McDonald's. Ese me antoja. No. La misma avena, la misma fresita, el mismo yogurcito sin azúcar y al otro día, y al otro día, y al otro día, lo mismo. ¿Por qué? Porque él está consagrado para grandes cosas. Tú y yo no nos vamos a ganar una medalla olímpica, pero el que haga esa rutina, sí tiene esperanza de ganarse. Amado hermano, la vida está llena de cosas insignificantes y comunes y cotidianas que pueden abrumarnos, pero cuando nos rendimos en lo cotidiano, perdemos lo extraordinario. ¿No es verdad? Es así. Por él ser diligente en eso pequeño, encontró el tesoro de la palabra de Dios. Vivir en el propósito de Dios comienza entonces con una lectura sencilla de la Biblia. Ellos entonces, en cuanto recibieron el libro, lo leyeron. Y fueron para el palacio. ¿Y qué hicieron al rey? Se lo leyeron. Simplemente leyeron su Biblia. La leyeron. Y todo cambió. La palabra de Dios es espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y aún discernir las intenciones del corazón.
Jesús dijo, mi palabra es espíritu y es vida. Marchítese la hierba, séquese la flor, pero la palabra de Jehová, el Dios nuestro, permanece para siempre. Amado hermano, no pensemos en un devocional, no pensemos ni tan siquiera en una Biblia que tenga comentarios, no pensemos en una concordancia Strong, no pensemos en un comentario, el último que fue publicado, no pensemos en una conferencia, no pensemos en nada si simplemente cada día tú no lees tu Biblia. Todo comienza con la lectura sencilla de la Biblia. Abre tu Biblia, léelas, de ser posible, mi recomendación, en voz alta o voz baja, pero audible. Léela. Y ora después. Llévala en tu corazón y compártela. Ese ejercicio sencillo, diario, puede hacer grandes cambios en tu vida, familia, negocio, nación, cultura. Y Dios está con cada día tallando su ley en tu corazón, de tal manera que, como David dijo, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Guarda la palabra de Dios en tu corazón con esa lectura sencilla. Algo más hizo este rey. Este rey, dice el versículo 11, ¿puedes buscarlo allí? Versículo 11, capítulo 22, versículo 11, segundo de Reyes. Y cuando el rey hubo oído la palabra del libro de la ley, rasgó su vestidura. Oh, amado hermano, ¿por qué? Porque le dolió en el corazón saber que ni él ni su nación en los últimos años habían vivido temiendo a Dios. Y habían leído allí las consecuencias de su desobediencia, y su corazón se quebró en arrepentimiento, en llanto, en angustia, en dolor y en duelo, porque era una gran tragedia no ser leales a Dios y a su palabra. Amado hermano, nosotros debemos tener esa misma respuesta a la palabra de Dios en nuestro corazón. Miren, a veces nosotros tenemos una evaluación estética de la palabra. Permíteme explicarlo. Una evaluación estética. ¿Cómo me gusta este salmo? No está mal decirlo, ¿ok? Pero no puede ser la única evaluación. ¿Sabes qué? Tal predicador me cae bien. ¿Sabes qué? Yo siento que me conecto cuando yo... Evaluación estética. Invitamos a alguien a predicar, o escucha a algún adulto, escucha a un niño y sabe que, oye, qué bien habla el muchacho. Evaluación estética. No. Nosotros, cuando nos acercamos a la palabra de Dios, no tenemos una evaluación estética, no tenemos una evaluación del gusto, tenemos una evaluación del corazón. Y las palabras genuinas son: Dios me está hablando. ¿Sabes qué? Dios hoy me llenó de esperanza con sus palabras. ¿Sabes qué? Tengo que arrepentirme, esto no lo puedo hacer más. Qué pena que Dios me haya confrontado con esto. Esa es la respuesta del cristiano a la palabra de Dios. Porque recuerde esto, la Biblia no es un periódico para informarte. La Biblia no es un libro de historia para añadir cultura. La Biblia no es un crédito que tú añades a tus estudios, a tu preparación para calificar para algo. La Biblia es palabra de Dios para ti. Y tú tienes que, cada vez que lees la Biblia, cada vez que escuchas un mensaje de la palabra de Dios, tú tienes que tener toda la atención, porque es una palabra del Dios Santo, del Dios Soberano, el Rey
que está hablando a tu propia vida en esta circunstancia, hoy, esta palabra que yo estoy diciendo, no es para el que está al lado y para la izquierda, para aquel que no vino, que se lo perdió. No, es para ti que estás escuchando y tú tienes que dar una respuesta a la palabra de Dios. Porque no responder al mensaje de la palabra de Dios es lo mismo que desobedecer la palabra de Dios. Tú no puedes ser pasivo, indiferente. Tú no te has encontrado a esa gente que tú estás hablando y tú descargando tu corazón y entregándote y diciéndole allí lo mejor, y de pronto tú dices, hello, ¿estás ahí? Sí, sigue así, te estoy escuchando. ¿Tú te has encontrado esas conversaciones? Amado hermano, no colguemos sin colgar. Mantengamos el diálogo abierto. Cuando Dios habla, por favor, responde. Y responde una respuesta del corazón. No puede ser, Isa, mira, no puede ser, eso ya lo sé. No puede ser, esto ya lo he escuchado. No puede ser, esto lo voy a guardar para que en tal circunstancia se lo voy a decir no puede ser esa. Tiene que ser una palabra de Dios para mí, ahora. Debo poner en ello mi atención y mi compromiso de responder a ella. ¿Qué va a pasar mañana, lunes? En tu relación con la Biblia, al escuchar esta palabra hoy en la tarde, tiene que haber una respuesta activa de lo que estás escuchando, de lo que estás leyendo, de lo que estás aprendiendo. Porque si no, es lo que nos pasa, como Santiago dice, que somos oidores olvidadizos. A diferencia de ser oidores, hacedores. Recuerden que Jesús dijo que el hombre insensato no es el que no escucha, sino el que escucha y no obedece. La diferencia no está en no escuchar, la diferencia está en el obedecer. En el obedecer está el poner el fundamento. El fundamento en tu casa, familia, en tu fundamento en la iglesia no se pone al escuchar, se pone a lo obedecer. Tú puedes citar todos los versículos, puedes memorizar capítulos enteros, pero eso no es tener un firme fundamento. El firme fundamento es obedecer, dar una respuesta activa a la palabra de Dios. Por eso Jesús, al enviar a sus discípulos, le dijo: ir por todo el mundo, predicar el evangelio, enséñenle todas las cosas que yo les he mandado. Pero enséñales a qué. ¿Recuerdan ese detalle? Enséñales a obedecer todo lo que yo les he enseñado. Porque la diferencia está en la obediencia, en la respuesta del corazón a la palabra de Dios. Eso lo define todo. Aquel muchacho, 18 años. Miren, la cultura hebrea a los 40 era mayor de edad. ¿Qué sería un muchacho de 18 años? Pero él tenía un corazón que se volvió con lo que a Dios le dolía. Y dijo: esto no está bien, no estamos bien, tenemos que hacer algo. Y se arrepintió de sus pecados y los pecados de su generación. ¿Qué hizo además? Él buscó consejo. Y él dijo: consulten por mí. Ese consulten por mí es: busquen a un liderazgo espiritual, que busquen, oren y que pregunten a Dios y que busquen la voluntad de Dios para que me confirmen el propósito de Dios para mi vida. Es una historia un poquito más larga del versículo 14 hasta el 19, perdóneme, hasta el 20, pero yo le voy a hacer un resumen pequeño. Ellos fueron y encontraron a una mujer profetisa. Voy a abrir un paréntesis y cerrarlo bien rapidito para hablarlo luego. Hay mujeres profetizas en la Biblia. Esta es una y hay varias. Dios puede hablar a través de una mujer. Cuando una mujer te hable en nombre del Señor con fundamento bíblico, no por ser mujer está descalificada para decirte lo que tiene que decirte. Como tampoco un niño
cierro ahí el paréntesis, pero dice que una mujer le habló, Hulda, la profetisa, versículo 14, mujer de Salum. No fue Salum el que habló, fue Hulda. Era una mujer y casada. Pero el profeta no era el esposo. ¿Quién era? La esposa. Ella dio palabra. Y dice, así dijo Jehová, he aquí que yo traigo sobre este lugar y sobre los que moran en él todo mal del que habla este libro de la ley del rey de Judá. Por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira y a toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Amado hermano, ¿cómo dijo Dios que pudiéramos discernir si una persona es profeta de Dios o no? Dígame. Primero es si se cumple su palabra. Dice, y si se cumple es de Dios, si no, no. Pero otro que podemos saber nosotros es que si te habla en armonía a la ley de Jehová. ¿Qué fue lo que hizo que el corazón de Josías temblara? La expectación del juicio. ¿Y qué vino a hacer esta mujer? Vino a confirmar la palabra que Dios ya había dicho. Porque nunca Dios se va a contradecir entre lo que está escrito y al hombre o mujer que quiere usar para traer una palabra a tu corazón. Esta mujer además afirmó la autenticidad de la respuesta del corazón de Josías. Y de aquí hay otros datos que quisiera yo mencionarle. Versículos 18 y 19. Por cuanto oíste la palabra del libro, tu corazón se enterneció. Y te humillaste delante de Jehová. Cuando oíste lo que he pronunciado contra este lugar, contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, rasgaste tus vestidos, lloraste en mi presencia. También yo te he oído, dice Jehová, y no traeré el mal mientras viva. En resumen, amado hermano, ¿qué dice allí? Que fue la respuesta de Josías. Se humilló. ¿Qué más? Lloró, rasgó sus vestidos, pero todo eso porque dice que su corazón se enterneció. Su corazón se hizo tierno, se hizo blando, suave. ¿Para qué? Para que entonces pudiera tomar su corazón la forma de la voluntad de Dios. Amado hermano, Dios mira el corazón y Dios sigue mirando el corazón. Y cuando Él encuentra un corazón que cuando Él le habla se enternece, Él dijo, esto es mío. Todos nosotros, cuando hemos sentido ese aguijón de la palabra, esa aguda palabra de Dios tocando el corazón, podemos reaccionar de muchas maneras. Por ejemplo, justificándonos. Todo el mundo lo hace. O teniendo autocompasión. ¿Qué voy a hacer? Pecar es de humano. Y en fin, enojo, ira. ¿Quién eres tú para hablarme si tú tienes peores problemas que el mío? Ninguna de esas respuestas, cuando Dios la mira, le agrada. Vivir en el propósito de Dios, entonces, te va a inspirar para ser parte, comprometerte con un movimiento transformador en donde vives. Halló el libro, leyeron el libro, respondieron con humildad al libro y entonces compartieron el libro. Lo compartieron. Desde allí, del versículo 3 del capítulo 23 en adelante, ¿qué hizo el rey? El rey reunió todos los profetas, sacerdotes, levitas, reunió todo el pueblo en la casa de Jehová. Y entonces allí presente, estando en pie, comenzaron a leer el libro. Leer sencillamente el libro de la ley. Entonces el rey, puesto cerca de la columna de la casa de Jehová,
Él hizo un pacto diciendo: yo voy a obedecer la palabra de la ley de Jehová. Y el pueblo dijo amén. Y el pueblo dijo: nosotros también contigo obedeceremos a Jehová. Y junto el liderazgo más el pueblo hicieron pacto delante de Dios de vivir en la ley de Jehová. Por tanto, Dios extendió sobre ellos un periodo de gracia. Aunque había determinado el juicio para la nación, no vino en esos días, porque ante el juicio es la misericordia para aquellos que se humillan delante del Señor. Oh, Señor, amado hermano, hay bien que traemos a nuestra generación, hay bien que traemos a nuestra familia, hay bien que traemos a nuestra nación en el tiempo en que vivimos y en el periodo posterior a nuestra vida, si decidimos vivir en el propósito de Dios. Hay cosas y males y juicios no vendrán a esta nación por misericordia de la iglesia de Dios que es fiel a su palabra. Si tan solo un remanente buscara a Jehová, si tan solo un remanente tuviera un corazón tierno para humillarse delante del Señor y buscar la voluntad del Señor, si tan solo un remanente buscara la presencia del Señor y se comprometiera con este proceso transformador de la cultura, con la palabra, el poder del Espíritu Santo, esta nación temblaría y las naciones con ella. Pero hay que tener el corazón de un niño para creer que esto es posible por encima de nuestras limitaciones. Si no, vamos a hacer lo mismo que tantos. ¿Cuántas veces he escuchado ese mensaje? Déjeme decirle esto: las veces que has escuchado este mensaje de una forma u otra y aún no vives en el mensaje, son simplemente rayas que está sumando al tigre de tu desobediencia. Dios quiere gente de todas las edades, de cualquier sexo, raza, de cualquier nivel social, económico, cultural, que vengan bajo su reino, bajo su autoridad, bajo su ley, para agradarle a Él. A esos Dios los conoce por nombre, Dios les mira el corazón y Dios cuenta con ellos para ser colaboradores suyos al traer a una nación bajo su gobierno. Déjame decirle, amado hermano, no hay motivo más extraordinario para levantarse cada día que vivir en el centro de la voluntad de Dios. No hay nada que llene más de significado, de plenitud, de realización. Si fuéramos a hablar humanamente y egoístamente, no hay nada que pueda llenar a plenitud más tu vida que saber que estás en el centro de la voluntad de Dios. Vivir en su propósito, vivir para Dios, colaborar con Él, con su proyecto de traer tanto cuanto podamos bajo el reinado de Jesucristo. Dice en el versículo 24 que Josías barrió con encantadores, adivinos, serafines, todas las abominaciones de la tierra de Judá en Jerusalén, para cumplir la ley que estaba escrita en el libro de sacerdote Hilcías había llevado de la casa de Jehová. Escuche, ¿estás listo? No hubo otro rey antes que él que se convirtiese a Jehová con todo su corazón, con toda su alma y con toda su fuerza, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Ese es el legado de Josías. Amado hermano, yo pienso que de nosotros puede decirse lo mismo, no en relación con más nadie, sino en relación con nosotros mismos y Dios, de que nuestro corazón se convierta a Jehová con toda el alma y con toda la fuerza, para vivir conforme a toda la ley del Señor, para que entonces seamos contados como colaboradores suyos
para este proyecto de transformación de los Estados Unidos, viniendo bajo el gobierno de Dios. Seamos una nación bajo Dios. Amén. Dios cuenta contigo. Yo no sé si es verdad, pero cuando yo conocí al Señor, Johnny, se contaba una historia. La contaban de tal manera como si pareciera que fue de alguien de la iglesia al que le pasó esto. El pastor un día llegó a la casa de esta señora X y le dice: leamos la Biblia. La mujer fue y buscó la Biblia y al abrirla halló allí sus espejuelos y se le fue esta exclamación: tantos días que llevo buscando mis espejuelos. Amados hermanos, no nos pasa igual. Padre, te damos gracias porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias porque sabemos que tú nos has hablado en tu palabra. Señor, que nuestro corazón sea tierno, nuestra respuesta sea la humilde de poder decir: Dios me ha hablado y Dios quiere algo conmigo. Que podamos nosotros, cada uno, arrepentirnos de nuestros pecados y buscar con todo el corazón convertirnos a ti para vivir en santidad. Usa a MCC como una colaboradora fiel para traer a los Estados Unidos de América bajo tu gobierno. En el nombre de Jesús. Amén.